Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a considerar la palabra de nuestro Dios ahí en segunda a los Corintios. Gloria a Dios. En su capítulo 12. Gloria a Dios. Y vamos a dar lectura a sus versículos del 5 al 9. ¿Sí? Cuando lo tenga, dé un gloria a Dios bien fuerte y le damos lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Espíritu Santo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Puede tomar su lugar, hermano. Ya mi hermana oró para que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría para compartir su mensaje, el mensaje de nuestro Dios, ya que pues la palabra de Dios tiene poder. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Nuestro tema es Dios manifestando su poder en Pablo. Quizás muchas de las veces ya hemos visto la vida de Pablo, ¿va? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué no hizo Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Cómo fue Pablo? ¿Sí? Pero vamos a ver un poquito a detalle, hermano, en algunos aspectos, ¿sí? Dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeté, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sí? Pablo comienza allí narrando, hermano, una situación la cual pues él estaba viviendo, hermano. ¿Sí? Una situación, hermano, la cual hay veces, hermano, en nuestra vida de cristiana que no entendemos, ¿sí? Hay situaciones en nuestras vidas que nos toca vivir y que a veces no las entendemos, ¿sí? Y que Dios en su misericordia tiene cosas grandes y ocultas, las cuales pues a veces no conocemos, ¿sí? Pero que es el Señor que las va revelando a medida que nosotros vamos buscando de Dios, ¿sí? Una necesidad que hay en nosotros, hermano, es estar en comunión con Dios. Día con día son nuevas las guerras, las luchas, las batallas que estamos enfrentando, ¿sí? Pero es ahí, hermano, donde nosotros empezamos a definir, hermano, nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe. Decíamos allá en la colonia Hermosillo, si nos dijeran: a ver, hermanos, pues ahorita ya no van a tener permiso de estar ahí adorando a su Dios, y que pues nosotros lo hiciéramos, y que dijeran: bueno, pues no quisieron entender, pues les vamos a mochar la cabeza. ¿Cuántos dirían primero amén, hermanos? Ahí ya como que nos cuesta decir amén, ¿verdad? O que nos dijeran: a ver, ¿quién es el primero? Pues ahí el hermano Fernando, miren, es el que está allá predicando. Es ahí, hermano, donde muchas de las veces nuestra fe tiene que ir creciendo, hermano. Si usted medita, hermano, y ha leído la palabra de Dios, la mayoría de los apóstoles, hermano, fueron pues torturados, fueron muertos, hermano, de una manera no muy agradable, hermano.
pero sin embargo, hermanos, hasta sus últimos alientos de vida aprendieron a confiar en Dios, hermano, ¿sí? Aprendieron a confiar en Dios, no en una religión, hermano, ¿sí? No, hermano, porque ciertamente, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que más cortante que toda espada de dos filos, que penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma, hasta nuestro corazón, y descierne, hermanos, todo lo que estamos ahí pensando, ¿verdad? Vemos, hermano, pues la necesidad, hermano, de, así como Pablo, hermano, meditaba en todo lo que él estaba viviendo, hermano, ¿sí? Pablo meditaba lo que él estaba viviendo, hermano, y quizás en algún momento de su ministerio, hermano, a lo mejor el Señor pudo ver que quiso exaltarse, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, ¿sí? Vemos la obediencia de Pablo, hermano, ¿sí? Que con todo y aquello lo que él estaba enfrentando, hermano, decidió, ¿sí? Seguir en pie, hermanos, seguir dependiendo de Dios. Muchas de las veces, hermano, oramos al Señor y el Señor nos sana, hermanos. Gloria a Dios, hermano, ¿sí? Gracias a Dios que hemos tenido unas experiencias tan bonitas y a veces unas tristes, hermanos, pero en una de ellas que algunos de nuestros hijos han dicho los doctores en los cuales tienen que ser operados, ¿verdad? Y gracias a Dios que el Señor los sanó, hermanos, ¿sí? El Señor manifiesta su poder, hermano, cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere, hermanos, ¿sí? Vamos rápidamente al primer punto, hermano, para que no se nos vaya el tiempo, ¿sí? Pablo sanando un cojo, hermano, ¿sí? Vamos a ver esta porción, hermano, en la cual está ahí en el libro de los Hechos, en su capítulo 14, y vamos a darle lectura a algunos de los versículos solamente, hermano, ¿sí? Dios manifestándose a través de la vida de Pablo, hermano, ¿sí? Porque es Dios, hermano, recuerde el que se manifiesta, hermano. Ahí es donde vienen uno de los problemas, hermano, en los cuales a veces el hombre empieza a confiar en el hombre. Pero bueno, vamos a ver Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 9, y de ahí nos vamos a pasar del 11 al 20, hermanos. 11, 19 y... Sí, está bien, hermano, correcto, hermano, correcto. Hechos capítulo 14 del 8 al 11 y de ahí nos pasamos 19 y 20. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces, ahí el 19 y 20 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo aprendido a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Dice bien, hermano, ¿sí? Enseñanzas, hermano, que a veces pues ya las hemos leído y a lo mejor no sabemos algunos textos de memoria, hermano, pero fíjese, cuando Pablo pasaba por aquella ciudad, hermano, dice que había un hombre imposibilitado de los pies, o sea, cojo, que no, desde nacimiento no sabía lo que era caminar, hermano. Fíjese bien, hermano, dice que desde nacimiento este varón, ¿verdad? No caminaba, hermano, estaba imposibilitado de sus pies.
Y cuando Pablo, hermano, fija los ojos en la vida de este personaje, hermanos, ¿qué fue lo que miró Pablo, hermanos? ¿Qué miró? Si el Señor Jesucristo lo mirara a usted, hermano, y usted estuviera pidiendo por sanidad, ¿qué miraría en sus ojos el Señor Jesucristo? ¿Sí miraría fe, hermanos? ¿O qué miraría en nosotros, hermanos? Porque dice que este personaje, ¿qué es lo que estaba reflejando? Fe, hermanos. Fíjese bien que hasta a veces con nuestra mirada reflejamos, hermanos, ¿sí? A veces sabemos cuando nuestra esposa está enojada. ¿Sí sabemos cuando nuestra esposa está enojada? Amén, dice el hermano. Ya me miró así, ya me mira así cuando anda enojada. ¿Sí? Entonces, fíjese bien, muchas de las veces a través de nuestra vista podemos expresar muchas cosas, ¿sí? Podemos reflejar muchas cosas solamente a través de nuestra mirada, hermanos. Pero es ahí, hermano, donde el Señor Jesucristo nos invita a que depositemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, hermano. Para que cuando nosotros miremos al Señor Jesucristo pidiendo por aquella necesidad, pidiendo por aquel problema, pidiendo por aquella angustia, pidiendo por aquella situación que enfrentamos, el Señor pueda mirar esa fe, hermanos. ¿Y el Señor tiene poder para obrar, hermanos? Fíjese bien, hermanos, si Pablo, hermano, no siendo el Señor Jesucristo, estamos hablando de Pablo, hermano, pudo ver a través de aquel personaje la fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Es ahí, hermano, lo que nosotros muchas veces reflejamos aún, hermano, en todos los aspectos que nosotros ni nos imaginamos, hermano. Puede ser en nuestra vista, en nuestra manera de actuar, ¿sí? Dice la palabra de Dios también que cuando Pablo, ¿verdad?, ya había hecho este milagro, hermano, porque pues imagínese, hermano, si usted ve a una persona por ahí por años que pues no puede caminar, o ciego, o que tenga alguna deficiencia física, hermano, y que ya, hermano, pasa tiempo y usted ve que oran por él y que el Señor lo sana. Imagínense, hermano, lo que se sintió en aquel momento, ¿sí? Aquellas personas, dice que inmediatamente miraron cómo aquel cojo, dice que solamente se levantó. ¿Cómo dice? Que brincó, saltó. Imagínense, hermano, después de que nunca había caminado, hermano, ¿cómo se sentiría de contento, hermanos? Una experiencia que él nunca había tenido de caminar. Quizás tanto tiempo estuvo pidiendo, y Señor, ten misericordia, y Señor, acuérdate de mí. Pero sin embargo llegó el momento, hermano, en el cual Dios tuvo misericordia de él, hermano. Pero vemos, hermano, que Pablo, ¿sí?, fue el instrumento que Dios usó, ¿sí? Fue un instrumento, hermano, el cual fue preparado, fue enseñado, hermano, el cual este instrumento se esforzó para llegar hasta este momento, hermano, ¿sí? Es por eso que usted y yo tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir aprendiendo la palabra de Dios, porque cada uno de nosotros, hermano, somos instrumentos en las manos de Dios, hermano. Y quizás el día de mañana, hermano, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, a lo mejor no lo sabemos, hermano, pero usted puede ser ese instrumento, hermano, para que un hijo de Dios, ¿sí?, se refleje un milagro como este, hermano. Sí, hermano, todos podemos ser ese instrumento, todos somos ese instrumento. Aquí la diferencia, hermano, es en que si nosotros nos disponemos o no nos disponemos, hermano, ¿sí? Porque solamente hay 2 opciones, hermano. Si nosotros nos disponemos, dice la palabra de Dios, que Él nos hace instrumentos en sus manos para ser usados
vasos útiles para la gloria y honra de su nombre. Pero vemos, hermano, cómo aquellos personajes después, hermano, que decían, bueno, aquí bajaron los dioses, ¿sí? Se manifestaron en este varón. Pero luego por ahí empiezan el enemigo, hermano, ¿sí? Acuérdese, hermano. El enemigo siempre anda como león rugiente, ¿viendo qué? A quién devorar, a quién destruir, hermano, ¿sí? Y lamentablemente, hermano, aquellas personas que miraron ese milagro, hermano, después que decían todo aquello y que quizás hasta daban gracias a Dios, después fueron contaminadas sus mentes, ¿sí? Porque por ahí anduvieron unos judíos, dice la palabra de Dios. ¿Y qué les decían esos judíos? No, hombre, eso es del diablo. No, hombre, todo eso no está bien. ¿Y qué terminaron haciendo aquellas personas? ¿Qué, hermano? Fíjese bien, hermano. Terminaron apedreando a Pablo, ¿sí? Imagínese, hermano. Y lo estaban apedreando, hermano, de tal manera, hermano, que el deseo de aquellos hombres, ¿qué era? Matarlo, hermanos, ¿sí? Y ellos pensaron, hermano, que ya lo habían matado, hermano, porque dice que solamente lo arrastraron y lo aventaron para afuera de aquella ciudad, hermano, pensando en que ya lo habían matado, hermanos. Pero ahí entran las oraciones de un pueblo, hermano. Ahí entran las oraciones de una iglesia, hermano, que tenemos que estar orando por nuestros pastores, que tenemos que estar orando por los que ministran, hermanos. Porque dice que llegaron los discípulos, y casi quiero imaginarme, empezaron a orar, Señor, ten misericordia de Pablo, mira, Señor, ahí está ese instrumento, mira, Señor, levántalo, mira, Señor, la necesidad, predica tu palabra. Y gracias a Dios, hermano, ¿qué pasó con Pablo? Se levantó y ¿qué dijo? No, pues ya para qué sirvo a Dios, no, pues si trato de hacer cosas buenas y acabo casi muerto. ¿Dijo eso Pablo? No, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo? Pues vámonos a la ciudad que sigue. ¿Sí? Vemos que salió luego, dice que enseguida con Bernabé, ¿sí? Para Derbe. Siguieron hacia adelante. Siguieron en los propósitos que Dios tiene, hermano, ¿sí? Porque Dios tiene propósitos, hermano. Muchos van a querer, muchos no van a querer, hermano. Pero nuestra responsabilidad, hermano, es seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Y que nosotros sigamos siendo instrumentos, hermano. Quizás podemos llegar a algún hogar con alguna necesidad y usted en aquella oración con fe, hermano, creyéndole a la palabra de Dios, hermano, el Señor se va a manifestar, hermano. Porque no va a ser usted, no va a ser yo, hermano. Va a ser el poder de Dios manifestándose sobre todo aquel que tiene fe en Él, hermano. Segundo punto, hermanos. Pablo reprende demonios, hermano. ¿Sí? Y vamos a ir allá al libro de los Hechos en su capítulo 16. ¿Sí? Y seguimos viendo, hermano, cómo el poder de Dios se manifestaba en Pablo, hermanos. ¿Sí? Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 18. Y de allí nos pasamos al 22 y 23. Amén, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió
en aquella misma hora, el 22 y 23. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Volvemos, hermano, a Pablo, hermanos, ¿sí? Fíjese bien, hermano, cómo Pablo seguía ministrando la palabra de nuestro Dios, hermano. Seguía enseñando y compartiendo la salvación, ¿sí? Porque esa es la base del cristiano, que comparta la salvación a otras vidas, a otras almas, hermanos. No una religión, hermanos, volvemos a recalcarlo. Compartir la salvación, hermano. La salvación, hermano, es cuando nosotros nos sentimos en paz, gozosos, sabiendo que si el día de mañana moremos, hermano, ¿a dónde vamos? Pues al cielo con el Señor Jesucristo, hermano, ¿sí? No tener miedo a la muerte, hermano, aunque cuando estamos a lo mejor a un lado de ella decimos, ay Señor, que no me muera, ¿sí? Pero necesitamos aprender a confiar y a depender de Dios, hermano, porque sea que vivamos o que muramos, pues somos del Señor, hermano. Si aprendemos a vivir en Dios, hermano, y eso es lo que había aprendido Pablo, hermano, y eso es lo que nos enseña Pablo, hermano, a través de cada una de estas porciones en las que vemos, hermano, cómo Pablo con aquella fe, con aquella autoridad, hermano, pudo decir a aquel espíritu de adivinación, vete, ¿sí? Vete de esta mujer, porque ya no tienes parte ni suerte. Y aquel espíritu obedeció, ¿sí? Obedeció, hermano, ¿sí? Obedeció, hermano, porque no solamente era Pablo, hermano, era quien estaba atrás de Pablo, hermano. Ese Dios que ministraba a Pablo, ese Dios el cual enseñaba a Pablo, hermano, era el que liberta, el que hace libres los corazones, hermano. Y cuando hay un corazón libre puede decir a su nombre, a su nombre, gloria a Dios, hermano. Podemos ser libres, hermano, para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios, hermano. Así vemos, hermano, que cuando aquella mujer quedó libre a aquel espíritu, ¿qué pasó con aquellos los cuales pues la tenían para ganar dinero, hermano? ¿Sí? Pues ya dejaron de recibir aquel dinero, ya no hubo esa entrada de dinero, lo cual pues no le pareció, hermano, ¿sí? Satanás, hermano, siempre, hermano, lleva la ventaja, hermano, de querer ofrecer dinero, ¿sí? Es lo que siempre ofrece Satanás. Lamentablemente, hermano, el ser humano siempre se ha deslumbrado, siempre ha dejado de seguir a Dios, hermano, y se va tras ese Dios, hermano, ¿sí? Lamentablemente, hermano, vemos la situación del ser humano, hermano, que nunca está contento con lo que tiene, siempre quiere más, ¿sí? Siempre queremos más, hermano. Y es ahí, hermano, donde vemos, hermano, cómo esta persona ya dejó de practicar aquello, aunque me imagino que también pues ella ya no iba a ganar, ¿sí? En aquello que ella practicaba, porque también recibía. Pero sin embargo ella pudo entender que era mejor, ¿sí?, buscar a Dios, creer en el Dios verdadero, en aquel el cual da paz a nuestro corazón, hermano. Aquella mujer quizás nunca había experimentado esa paz que el Señor traía o que el Señor da. Y al experimentar esa paz, esa mujer decidió, ¿sí?, decidió seguir a Jesucristo. No nos muestra más adelante, hermanos, pero
cada uno de nosotros es responsable si realmente queremos seguir al Señor Jesucristo o no, hermanos. Porque esa es una decisión de cada uno de nosotros, hermano. Lo que sí queremos aclarar, hermano, es que vemos cómo Pablo, ¿sí?, a pesar de que nuevamente, hermano, ¿sí?, ministra la palabra de Dios, ¿qué volvió a pasar, hermanos? ¿Qué volvió a pasar, hermanos? Otra vez le dieron unos chicotazos, ¿sí? Lo volvieron a azotar, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, hermanos, que volvieron, hermanos, a azotar a Pablo, hermano, ¿sí? Y encerrarlo. Pero una de las cosas, hermano, que me llama la atención es que Pablo, hermano, permanecía en esa fe, creyendo al Señor Jesucristo. Aun cuando muchas de las veces le rogaba al Señor, Señor, sáname, Señor, sáname. Y el Señor no lo sanaba. No lo sanaba el Señor. Pero Pablo seguía adelante porque él podía contemplar que oraba por el enfermo y sanaba, que reprendía a los espíritus inmundos. ¿Y qué dice? Se iban, salían. Pablo estaba seguro que era un instrumento en las manos de Dios, hermano. Ahora, ¿nosotros también seremos instrumentos en las manos de Dios? ¿Somos instrumentos en las manos de Dios, hermanos? Somos instrumentos en las manos de aquel que nos ha comprado con su sangre preciosa, hermanos. Tenemos que estar seguros, hermano, que el Señor Jesucristo mora en nuestro corazón, hermano, porque ciertamente, hermano, eso es, hermano, lo que vemos en la vida de Pablo, hermano, ¿sí? La presencia de Dios ministrando en su vida, hermanos. Aún en sus defectos, aún en sus errores, aún en sus debilidades, Dios se manifestaba en la vida de Pablo, ¿sí? Pablo, vemos cómo se esforzó, hermano, no mirando, hermano, lo que le hacían, ¿sí? No mirando lo que él muchas veces le tocaba vivir, sino que él estaba seguro, hermano, a quién servía, hermanos. ¿A quién servía, hermanos? Punto número 3, y con esto vamos a pasar, gloria a Dios, al siguiente punto. Gloria a Dios. Dice, Pablo librado de una víbora. Me llamó la atención esta enseñanza, hermano, ¿sí? Dios siempre estuvo presente en la vida de Pablo, manifestando su poder, aunque no era sanado, hermano, de su enfermedad, ¿sí? Pero la presencia de Dios estaba allí con Pablo, ¿sí? ¿Usted cree que Dios está con nosotros en este lugar? ¿Sí lo cree, hermano? ¿Puede levantarse de su lugar y saludar a su hermano que está a su lado y decirle, hermano, me da gusto que hayas venido? ¿Sí puede hacerlo o no puede hacerlo, hermano? ¿Sí? Porque tenemos que tener esa libertad, hermano, ¿sí? Si Dios no nos ha dado esa libertad, hermano, eso nos indica que todavía hay esclavitud en nuestra vida, hermano. Y tenemos que estar libres, tenemos que ser libres por la presencia de nuestro Dios, hermano, ¿sí? Porque a eso Dios nos llamó, hermano, ¿sí? A gozar la libertad, a gozar su presencia, hermano, porque sabe que, hermano, cuando sentimos su presencia, hermano, es algo especial, algo maravilloso, hermano. Doy gracias a Dios, hermano, porque hasta este momento el Señor en su misericordia ha estado ministrando sobre nuestras vidas, hermano, ¿sí? Doy gracias a Dios, me gozaba el día de ayer, ya teníamos la puerta cerrada y ya íbamos a empezar a orar y mi esposa llama a los niños, vénganse, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Y dice Junior, no mamá, es que ahorita entramos al Instituto de Música y estamos los miércoles, me parece que fue el día de ayer, hacen oración. Le digo, qué bueno.
Y pues sí, empezaron a tocar la puerta. ¿Y quién es? Pues por ahí llegaron otros jovencitos. Gloria a Dios, hermano. Y ahí empezaron ellos su momento de comunión con Dios, hermano. A mí me dio gusto, hermano, porque no es fácil en estos tiempos que los jóvenes busquen de Dios, hermano. Si a veces nosotros, hermano, con la experiencia que tenemos muchas veces, no buscamos a Dios como debiese. Yo digo, ay Señor, guarda a estos jóvenes, porque quizás son los predicadores del día de mañana, o no quizás, son los que van a estar compartiendo la palabra de Dios el día de mañana, hermano. Yo le doy gracias, hermano, porque se subieron, ahí se encerraron y solamente se escuchaba que estaban orando, gloria a Dios. Yo le dije a mi esposa, bueno, pues nosotros también hay que orar, pedir a Dios que los guarde y que los ayude en sus ministerios. ¿Es fácil? No es fácil, hermano. Siempre va a haber muchas luchas, muchos problemas, muchas situaciones, pero ciertamente, hermano, yo me gozaba porque miraba esta enseñanza en la cual, hermano, Pablo tenía esa confianza. Le pasara lo que le pasara, le venía lo que venía, solamente él se esforzó en seguir hacia adelante, hermanos. Rápidamente vamos allá al libro de los Hechos en su capítulo 19. Ay, perdón, ya me moví de... Sí, Hechos 28, capítulo 3 al 6. ¿Lo tenemos, hermano? Ahí usted vaya leyéndolo, hermano, ¿sí? Dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían uno a otro, ciertamente este hombre es homicida, a quien es escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Vemos, hermano, esta situación en la cual Pablo dice que cuando estaba haciendo aquel fuego, se le prendió aquella víbora, ¿sí? ¿Qué pudo haber dicho Pablo? No salgo de una y entro a otra, ¿sí? Pero me admira, hermano, la confianza en Pablo. No se desesperó, no dijo, ay, vámonos al doctor, ay, vámonos y llévenme. No, ¿verdad? ¿Cómo actuó Pablo, hermano? A ver, hermano, ¿cómo dice ahí la palabra de Dios? Solamente dice que se sacudió la serpiente, ¿verdad? Se le prendió en la mano y solamente la sacudió, ¿sí? Y quizás no miró ni qué culebra era para no sentir más miedo. Lo que sí vemos, hermano, que aún cuando Pablo pasó aquella situación, hermano, él, quiero imaginarme que estaba orando, Señor, pues guárdame, cuídame, sosténme. En aquellos tiempos, imagínese, hermano, a lo mejor ahorita tenemos la facultad de que si nos pica algún animal, pues vámonos al doctor. Y rápido en los vehículos, hermano, nos vamos al doctor. Pero se imagina en aquel tiempo, hermanos. En aquel tiempo, y que solamente era a lanchitas, porque hay veces que no se podía entre la maleza. Vemos la dependencia de Dios, la dependencia en Dios, hermano. Yo digo, ay Señor, ya no digo que el Señor Jesucristo
sea menos que Pablo, no. Pero vemos cómo Pablo actuaba con un poder, con una confianza, enseñándonos al ser humano, hermano, ¿sí? Que Dios es real, hermanos. Porque muchas de las veces, hermano, cuando se nos dice, no, tenemos que seguir al Señor Jesucristo como ejemplo, sí, es el ejemplo a seguir el Señor Jesucristo, hermano. Pero a veces decimos, no, pues Él porque Él era Dios, por eso pudo vencer la tentación, por eso pudo ayunar, por eso pudo, y tantas cosas. No, hermano, vemos hombres, hermano, que buscaron a Dios, que se consagraron a Dios, hermano, y que el Señor los usó, hermanos, y que fueron valientes al enfrentar cada una de esas situaciones, hermano, ¿sí? Y vemos, hermano, cómo el hombre cambia, hermano, ¿sí? Desde al principio, hermano, vimos cómo el hombre es tan cambiante, hermano, ¿sí? Que ahorita dice una cosa y después otra. Cuando sanaba al enfermo, a aquel cojo, ay, gloria a Dios, y después, ay, le van los golpes a Pablo, perdón. Cuando echó aquel espíritu inmundo, ay, es un Dios, y después, los chicotazos a Pablo. Cuando vieron que no le pasó nada a Pablo de aquella picadura de la serpiente, y después pues, cambiaron de parecer. A veces nosotros somos muy cambiantes, hermano, ¿sí? Así como las personas que exaltaban a Pablo porque lo declaraban casi Dios, hermano, o lo declaraban Dios, ¿sí? Y enseguida cambiaban de parecer, hermano. Pero sin embargo, hermano, Pablo seguía confiando en Dios, hermano. Hechos 19. Este no lo puse, hermano, perdón. Este no lo puse allá, pero lo quiero leer, hermano. Sí, Hechos 19, 11 y 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Fíjese bien, hermano. Fíjese bien, hermano, la presencia que ministraba en la vida de Pablo, hermanos. Una presencia grande, preciosa, hermanos. Pero que lamentablemente, hermano, muchas de las veces terminan exaltando al hombre y no a Dios. Pero vemos cómo se esforzó Pablo. Para Pablo sería fácil llegar hasta este grado. Decía el hermano José Irión, qué bonito predican, me dicen, y qué bonito predica, y qué bonito el Señor lo usa, hermano. Sí, usted también puede ser usado, ¿no? Pero para eso se necesita, hay que estudiar, hay que desvelarse, hay que ayunar, hay que consagrarse. No es fácil, hermanos, pero sí se puede, hermanos, porque Dios es real y Dios está con nosotros. Sí, hermanos, porque pues sí, hermanos, vemos que es bonito escuchar cómo se manifestaba el poder de Dios en la vida de Pablo, hermano, pero vemos cada una de las situaciones que le tocó vivir, hermanos. Con esto termino, hermanos, ya que se nos terminó el tiempo, hermanos, disculpen. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 26 y 23. 23 al 26. Nos ponemos en pie, hermano, y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11, 23 al 26. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles,
peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Pablo, siendo un gran siervo y ministro, ¿sí?, que manifestaba el poder de Dios, hermano, tuvo que pasar por todas estas cosas, hermano. Pero a pesar de todo esto, permaneció fiel a Dios, hermano. Permaneció fiel a Dios, hermano. Nosotros debemos de estar dispuestos a enfrentar toda situación que venga a nuestra vida, tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué problema estarás enfrentando hoy, hermano? ¿Qué enfermedad? ¿Cuáles serán nuestras dolencias? ¿Cuál será nuestra situación hoy en esta hora, hermanos? Dios está en este lugar, hermanos. Inclina tu rostro y vamos a pedirle a Dios que Él siga ministrando a nuestro corazón esa presencia y esperar la mano de Dios manifestándose en nuestras vidas. Padre eterno, dice tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, muchas, Señor, pero de todas ellas le librarás, dice tu palabra. Hoy en esta hora, Señor, aquí está la necesidad de cada uno de mis hermanos. Allí está esa enfermedad, Señor, que muchas veces atormenta, que muchas veces quiere robar la paz, la tranquilidad, Señor. Hoy en esta hora sea usted ministrando, Señor, en esa necesidad. Quizás ese problema, Señor, que por mucho tiempo está afligiendo, Señor. Que parece, Señor, que cada día es peor, que cada día parece, Señor, que está agrandando, Señor. En esta noche, Señor, sea tu poder manifestado en esa necesidad, Padre. Allí está, Señor, la necesidad que hay en el alma y en el corazón. Allí está la necesidad que hay en lo más profundo de nuestro ser, Padre. Aquello que muchas veces quiere estorbar para que nosotros no avancemos, para que nosotros no sigamos hacia adelante, Señor. Lo vemos como una barrera, Señor. Lo vemos como un obstáculo difícil de vencer, Padre. Pero sabemos, Señor, que todo lo podemos en ti, Señor. Que tú eres, Señor, el que ha vencido al enemigo en aquella cruz del Calvario para traernos la salvación, la sanidad, la salvación de nuestra alma, Señor. Te pedimos, Señor, que sea usted obrando en medio de ese problema, en medio de esa necesidad, Señor. Aquí está, Señor, cada uno de mis hermanos que delante de ti se humillan, reconociendo, Señor, que tú tienes el poder para obrar, Señor, conforme a tu misericordia, Padre. No lo que nosotros queremos, Señor, sino a tu nombre sea la gloria, Padre. Hoy en esta hora, Señor, ahí está esa oración, Señor, que sale del corazón, Señor. Permítenos mirar a ti, Señor, con esa mirada de fe, de confianza en ti, Señor, que tú estás obrando misericordia, Padre, y que aunque no se hace lo que nosotros queremos, Señor, pedimos misericordia, Señor, en nuestras vidas. Ahí está la vida de mi esposa, Señor. Ahí está la vida de mis hijos, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Padre. No mires nuestros errores, Señor, sino dice tu palabra que en medio de la debilidad, Señor, tu poder se perfecciona, Padre eterno. Sigue manifestándote, Señor, en cada familia, en cada hogar, Señor. Allí está esa necesidad, Señor. Allí está esa montaña, Señor, que muchas veces, Señor, es tan difícil, Señor, creer, Señor, que se mueva, Padre. En esta hora, Señor, en tus manos está mi debilidad, Señor. En tus manos está mi flaqueza, Señor. Ayúdame a ser levantado, Señor, en tu nombre, Padre. En ese nombre, sobre todo nombre, Padre, al cual toda rodilla se doblará, dice tu palabra, y proclamará: santo, santo, santo. En el nombre del Señor Jesús, en esta hora, sea usted ministrando al alma y al corazón, Padre. Te pido, Señor, que tu presencia no se aparte, Señor, de cada uno de los hogares, que en esta hora clamamos, Señor, que sea usted, Señor, morando, Señor, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, Señor. Que tu presencia no se aparte, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos en esta hora, Padre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive?